Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a nuestro compañero Juanjo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿qué tal? Muy bien. Un Muy, saludo a ti y a todos tus oyentes. muchas gracias, igualmente. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de indemnización por despido. Ganancial o privativo, tenemos ahí la pregunta. ¿Nos puedes poner un poquito en antecedentes? Sí, pues es una cuestión que suscita muchísimas dudas. Sobre todo, pues evidentemente, cuando un matrimonio se divorcia y están casados en régimen de la sociedad de gananciales. Se tiene que liquidar esa sociedad, entonces surge la duda de si la indemnización que cobra uno de los cónyuges Ujú. es ganancial o es privativa. Yo sé que todos tus oyentes nos siguen y que lo conocen perfectamente, pero vamos a recordar un poquito lo que son bienes gananciales y bienes privativos. Estupendo. Los bienes gananciales son los que, estando casados, evidentemente, bajo el régimen económico matrimonial de gananciales, Ujú. son los que adquieren los cónyuges estando vigente ese régimen matrimonial. O sea, ese matrimonio, perdón. Y en cuanto a los bienes privativos, Ujú. son los que cada cónyuge ya tenía previo al matrimonio y además tienen esta consideración los bienes adquiridos con bienes privativos, los bienes adquiridos por herencia o los bienes adquiridos por donación. Ujú. Y en este punto, Juanjo, ¿qué quieres decir con adquiridos con bienes privativos? Pues mira, con un ejemplo es como mejor lo voy a poder explicar. Perfecto. Uno de los cónyuges Ujú. previo al matrimonio tiene, por ejemplo, un inmueble, tiene un piso. Ese piso se casa, el régimen económico matrimonial es el de bienes gananciales. ¿Y qué ocurre? Que ese piso sigue siendo privativo de uno de los dos esposos. El cónyuge que tiene ese piso lo vende y se compra un piso más pequeño y una plaza de garaje. Ujú. ¿Qué ocurre? Como esos bienes los ha adquirido con bienes privativos, esos bienes siguen siendo privativos. Ahora bien, se debe tener en cuenta que los frutos generados por esos bienes que son privativos, bien adquiridos con bienes privativos, o bien los que tenían previo al matrimonio, como hemos comentado anteriormente, Ujú. los frutos derivados de ellos sí que son gananciales. El bien privativo sigue siendo mío, Ujú. pero los frutos obtenidos con ese bien privativo sigue siendo ganancial. El ejemplo puede ser la plaza de garaje o el piso mismo. Se alquila el piso y las rentas son obtenidas por ese arrendamiento son gananciales. El piso sigue siendo mío, la plaza de garaje sigue siendo mío, pero las rentas que se están adquiriendo Ujú. con ese arrendamiento son gananciales. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya hemos visto un poquito lo que son, o hemos recordado lo que son bienes privativos y bienes gananciales. Entonces surge la duda de la indemnización por despido. Estamos hablando Ujú. que el Código Civil nos indica que los bienes obtenidos por el trabajo son gananciales. Pero ¿qué ocurre? El trabajo es un derecho inherente de la persona. Es decir, si yo estoy casado, yo trabajo, yo tengo mi trabajo, mi mujer trabaja, tiene su trabajo, pero yo no puedo realizar el suyo, ni ella puede realizar el mío. Ujú. Con lo cual ya entramos ahí en la línea finita, es decir, lo que me han pagado por indemnización me pertenece a mí privativamente o por el contrario entra a formar parte en los bienes gananciales. Todo tiene sus especiales características, por supuesto. Como digo, la indemnización por despido es un derecho exclusivo de la persona trabajadora Ujú. y le corresponde únicamente a ella percibir esa indemnización porque es una compensación por la pérdida de ese trabajo. Pero bueno, ello es así, como hemos dicho, porque cada uno realiza su trabajo, evidentemente. Pero, aunque sea efectivamente una consecuencia económica del trabajo y la compensación por ese incumplimiento del contrato, de algún modo, va a tener los mismos va a tener las mismas características que los frutos que se derivan de ese contrato, es decir, estamos hablando de salario. Ujú. Con lo cual sería ganancial, pero siempre y cuando la sociedad esté vigente. Es decir,
Siempre y cuando la sociedad de gananciales siga vigente, lo que se ha obtenido por esa indemnización será ganancial. Entonces, nos lleva a pensar qué es lo relevante, porque estamos hablando que, por un lado, el derecho al trabajo es inherente a la persona, privativo de la persona, y resulta que yo el salario ya es un fruto del trabajo, que lo incluyo en los gananciales. Sin embargo, ya estoy hablando que lo que a mí me corresponde por ese derecho que es mío por el trabajo, ¿por qué no es mío privativo? Pues no es privativo por la misma razón que los frutos del trabajo. Exactamente igual, se entiende que es un fruto del trabajo. Entonces, lo relevante en ello que son las fechas. Las fechas concretas. Delimitar en qué periodo se ha trabajado y en qué periodo ha estado vigente la sociedad de gananciales. Con lo cual, habría que calcular el porcentaje correspondiente a los años que se ha trabajado durante el matrimonio para poder, valga la redundancia, calcular lo que corresponde a cada uno de los cónyuges en la liquidación de ganancias o bien privativamente a un cónyuge por su trabajo, evidentemente. Pues no sé si vamos a rizar el rizo, pero ¿y si las ganancias, si es un empresario? Exactamente igual, José. Lo mismo. Si es un empresario, se deriva que es, un empresario evidentemente no se va a despedir él solo, pero bueno, los frutos obtenidos por la empresa exactamente igual serán gananciales. O si de algún modo se llega a un acuerdo en la junta que este empresario, por cualquier circunstancia, son 3 y le pagan una parte para que efectivamente salga, pues evidentemente la parte esa correspondiente también entraría a englobar los bienes gananciales, pero hay que tener en cuenta las fechas. Son unas fechas muy concretas, es decir, una persona está trabajando del año 2000 al año 2010 y se ha casado en el 2007, ¿qué ocurre? Que de 2000 a 2007 sería privativo. En cambio, de 2007 a 2010 sería ganancial. Por eso hay que concretar exactamente las fechas para poder valorar lo que entra en la liquidación de gananciales cuando un matrimonio se divorcia o bien lo que es privativo de la persona. De la persona trabajadora, evidentemente. Claro. ¿Y en el supuesto que se pagase esa indemnización una vez liquidada la sociedad de gananciales? Vale. Hay jurisprudencia que indica que se podría reclamar. De hecho, para preparar el programa, estuve viendo una sentencia en la cual la esposa le reclamaba parte de los 53.000 y pico euros, casi 54.000 euros, que cobraba el esposo por el despido. Y vamos a ver, una pequeña anécdota es que la esposa era la empleadora. Y finalmente sí, se llegó a la conclusión que, aunque previamente se había liquidado la sociedad de gananciales, se estaba discutiendo esa indemnización, no se había podido incluir en la liquidación de la sociedad de gananciales y posteriormente se pudo incluir y fallaron a favor de la esposa, con lo cual la esposa tenía derecho a parte de la indemnización que le habían dado al esposo por el despido. Bueno, como hemos visto que es un tema que se pueden sacar muchos flecos y como siempre nos decís muy bien, cada caso es particular, no se puede generalizar. Si alguno de nuestros oyentes pues tiene alguna duda a este respecto, ¿cómo podría contactar con vosotros para que le podéis ayudar? Pues podría contactar a través de nuestra página web, marinimateoabogados.es, hay un formulario de contacto en el cual nos podrían realizar alguna consulta, o bien telefónicamente llamando al 96 320 28 76 y nos encontramos en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10. Y como digo, subrayando un poquito tus palabras, cada caso es diferente, lo que hemos explicado esta tarde es en líneas generales y por supuestísimo hay que ver cada caso pormenorizadamente. Estupendo, pues muchísimas gracias, Juanjo, un placer, como siempre, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, José, buenas tardes.